en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos una vez más al curso bíblico por estos medios virtuales, por Facebook, por Google Meet. Nos hacemos la reunión por Google Meet. Mi nombre es David Brandán, estamos transmitiendo desde Tucumán, la provincia de San Miguel de Tucumán, República Argentina. En esta oportunidad estoy con nuestra hermana Silvia Díez Gómez. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Hola David, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Espero que estén todos bien. Excelente, Silvia, muy bien. Y bueno, vamos a arrancar como siempre lo hacemos, pidiendo la bendición de Dios, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que por favor pida la oración para realizar este curso, ¿no? Vamos, Silvia, por favor. Bueno, oremos. Bondadoso Padre, que estás en los cielos, pero que también estás cerca nuestro. Gracias, Señor, te damos por tu infinita bondad y misericordia, porque hasta aquí nos has acompañado. Implorándote, Señor, la unción del Espíritu Santo, para impartir tu palabra y para quienes puedan oír, Señor, que sea Él quien nos enseñe y nos dirija en todo momento. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a arrancar con el repaso como siempre lo hacemos. Nosotros en el estudio anterior hicimos el estudio número 20, ¿sí? Y es un estudio de suma importancia, de mucha importancia, es el estudio 20. En este estudio nosotros veíamos
que lo que enseña la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere, es decir, el estado de los muertos. Es un tema muy, muy importante. Hemos tratado en el estudio de ser lo más claro posible, los textos más específicos, más puntuales. No alcanzamos a ver textos difíciles, solamente yo le mencioné. Pero el estudio consistía en preguntar, por ejemplo, quién creó al hombre y cómo lo hizo. Es decir, tenemos que, para conocer qué es lo que es la muerte, tenemos que saber qué es lo que es la vida. Y la respuesta era que Dios fue el que creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Es decir, los cristianos tenemos la línea del creacionismo. Creemos que Dios es el creador, no que venimos de la evolución ni nada de ese cuento. La muerte, entendiendo la vida, pasábamos al tema de la muerte, porque morimos por la paga del pecado, es la muerte, porque se introdujo el pecado, por eso es que morimos. ¿Qué es la muerte? Es el proceso inverso a la vida, es decir, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu, aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Jesús compara la muerte a un sueño. Las personas que mueren saben algo, no, el libro de Eclesiastés dice que los muertos nada saben y todo es puesto en el olvido, su memoria, su odio, su amor, fenecieron ya, dice. ¿Qué ocurre con el alma? Y bueno, el alma, cuando nosotros somos un alma viviente, entonces el libro de Eclesiastés decía que el alma que pecare, esa muere, es decir, pasamos a ser un alma muerta. No hay estado consciente. ¿Debemos consultar a los muertos? No, porque los muertos nada saben, pero cuando hay esos medium espiritistas que dicen que hacen descender a los muertos, a los espíritus, y hablan como nuestros difuntos, nosotros hacemos preguntas y ellos saben la respuesta, todo lo que conocíamos de ellos. Estos son los espíritus de demonios, es decir, ángeles caídos que se hacen pasar por nuestros difuntos. Y esto va a ir en aumento, estas clases de engaño. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es consolarnos en la esperanza de la resurrección. Ahora los muertos están descansando. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar a aquellos que creyeron en Él. Él lo resucita en su segunda venida. Y luego dice, creer en Jesús. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Sí? Y finalmente habíamos visto de que tenemos que permanecer en Jesús. ¿Sí? Al permanecer en Jesús y en sus promesas, finalmente nosotros vamos a ser transformados en inmortales. Ahí vamos a recuperar la vida eterna como se la tenía en un principio. Algunos le creen que esto es locura. No, el punto es creer. Vamos a ser restaurados como realmente éramos en un principio. Muy bien. Ahora sí, con el breve repaso de este estudio, vamos a pasar a un tema muy, muy interesante. Todos los temas son interesantes, pero este tema es demasiado importante, demasiado interesante para muchos amigos que cuando con estos temas que trae el Evangelio, pues en esta parte se empieza a trastabillar, se empieza un montón de cosas que se dicen. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? Bueno, vamos a hablar, el título del estudio se llama Lo que enseña la Biblia acerca del plan divino para sostener la iglesia. Bueno, nosotros tenemos un punto de vista tal vez un poquito actualizado. Yo no le llamaría el plan divino de sostener a la iglesia, yo le llamaría la solución de Dios al problema económico. ¿Sí? ¿Cuál es la solución de Dios al problema económico? Yo lo encararía, digamos, con ese título, pero bueno, respetamos la línea y el título del estudio.
El tema que vamos a abordar es el diezmo. Este estudio toca el tema del diezmo, ¿sí? Entonces, eso es específicamente lo que vamos a abordar. Ahora, como es un tema que tiene muchos cuestionamientos, tiene muchas dudas, yo les invito a que ustedes participen en este estudio y puedan acercarnos sus dudas. Ustedes nos acerquen sus dudas para que nosotros podamos responder y ustedes escuchen qué tanta verdad hay en esto, qué tanta verdad hay en lo que otro que se dice, ¿sí? Obviamente nosotros compartimos una línea, una guía de estudio, pero el tema es bastante amplio. Bien. Ahora sí vamos a compartir el título del estudio bíblico. Ahí está, como yo ya le mencionaba. Dice que enseña la Biblia acerca del plan divino para sostener la iglesia. Y vamos a hacer un texto introductorio, ¿sí? Un texto introductorio. ¿Cuál va a ser este texto introductorio? Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, ¿sí? Y ponemos de ejemplo, para mí es clave la vida del patriarca Abraham. ¿Sí? Es muy clave la vida del patriarca Abraham, porque Abraham comprendió el Evangelio, ¿sí? Y al comprender el Evangelio, Dios le bendijo, ¿sí? Y el Evangelio, presten atención a esta frase, el Evangelio trae un combo de bendiciones, un paquete de bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Recuerden esta frase, el Evangelio trae un paquete de bendiciones, trae un combo de bendiciones, soluciones. Muchos dicen, no, problema, no. El Evangelio trae soluciones, trae paz. Entonces, cuando el patriarca Abraham le cree a Dios, dice, creyó Abraham a Jehová y esto les fue contado por justicia. Entonces, Abraham tenía una comprensión y empezó a comprender muchos puntos que todas las vidas de los hombres son muy parecidas, ¿no? Entonces, en cada área que nosotros podemos estudiar, por ejemplo, de la vida de Abraham, vemos la dirección divina y la bendición de Dios. Y pasa así también con respecto al tema del diezmo, ¿sí? ¿Cuál fue la mirada de Abraham, el padre de la fe, aquel que fue justificado, que fue presentado como justo por creerle a Dios, ¿sí? Y que nosotros también podemos alcanzar esa justicia, podemos ser presentados como justos delante de Dios cuando le creamos a Dios. Entonces, ¿cuál fue la mirada de Abraham? Esto es lo que vamos a compartir y vamos a ir al pasaje del libro de Génesis, en el Génesis el capítulo 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis 14, versículo 17 hasta el 24. Génesis 14, 17 al 24, esta es una manera de introductoria, ¿no? Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto dice el pasaje de Génesis, el capítulo 14, el versículo 17 hasta el
hemos leído hasta el 20. Entonces, con esta pequeña introducción ya vamos a continuar con los otros versículos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Escuchen esto. Todo lo que trae la palabra de Dios es una cuestión de fe. Si nosotros queremos encarar algún tema de forma humana, de forma carnal, de forma con nuestros pensamientos y no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pues entonces no vamos a poder armonizar con el Evangelio. Todo lo que trae el Evangelio es una cuestión de fe. La salvación es una cuestión de fe. La obediencia a la ley es una cuestión de fe. La santificación es una cuestión de fe. Por ejemplo, yo también tengo otros temas que están subidos en mi canal. Por ejemplo, el tema de la elección de la pareja para nuestros hijos o para nosotros mismos. Bueno, será en la juventud, ya en esta etapa ya no. Es una cuestión también de fe, ¿sí? Que Dios tiene sus métodos. Y así muchos temas que son una cuestión de fe. ¿Qué significa esto? Que para poder encararlos y entenderlos, le tenemos que creer a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, pues entonces ahí es totalmente distinto. Y no es la excepción el tema de los diezmos, ¿sí? El tema de los diezmos es una cuestión de fe. Si usted, querido amigo, querida señora, vecino, hermano, hay muchos hermanos que le cuesta mucho esta parte, no armoniza con lo que se enseña, lo que la Biblia dice, o quiere buscarle otra solución o entender de otra manera, pues si no hay fe es imposible agradar a Dios. El diezmo es un tema de fe. Y así es como lo miraba Abraham. Abraham, por la fe, le entregó el diezmo a un sacerdote de ese tiempo que era Melquisedec, que es una línea sacerdotal que representaba a la línea sacerdotal que iba a ocupar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Son temas un poquito, digamos, que no vienen, pero yo los menciono solamente. Ahora, noten ustedes la fe de Abraham, sigamos con el texto, la fe que Abraham tenía, que él venía de una guerra, y había ganado junto con otros reyes. Entonces, estos reyes, en el versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. En otras versiones dice el botín, ¿sí? El botín, digamos que el botín de guerra, que es el premio, lo que, bueno, cuando ellos conquistaban siempre hay un botín de guerra, un tesoro. Entonces este rey le dice a Abraham que le dé la persona y él se quede con los bienes. Y Abraham le responde, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Noten ustedes acá la fe que tenía Abraham a Dios, ¿sí? Porque acá es Abraham, luego más adelante cuando Dios lo bendice con otro nombre ya es Abraham. Entonces la fe que tenía Abraham, que no le quiso aceptar el botín de guerra, no le quiso aceptar, dice: no voy a tomar, dice, de un hilo hasta una correa del calzado, no quiero nada.
no quiero absolutamente nada, te voy a aceptar, te voy a tomar. Dice, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. No aceptaba eso Abraham, sino que él sabía y entendía y tenía la plena confianza en Dios que si Abraham tenía que ser rico, iba a ser directamente por la mano de Dios, ¿sí? Entonces, la verdad que este tema a mí me encanta y es prácticamente para un sermón, ¿sí? Porque ¿qué está involucrado acá? Acá se involucran varios temas. Por ejemplo, el tema de la transgresión del mandamiento no robarás, ¿sí? La transgresión del mandamiento no robarás, por ejemplo, aquellos hijos de Dios, ¿sí?, que son tentados o que han tenido esta tendencia de robar y, por ejemplo, si confían en Dios o si supieran aquellos que no conocen a Dios, que Dios promete al que se le pida, le va a dar, al que busca va a hallar, y también tiene la promesa de lo que es la bendición del diezmo, porque esta es una bendición a la economía. Entonces, estas personas, si se aferraran por la fe a Cristo, no tendrían necesidad de robar y encontrarían la fuerza y la fe para depender solamente de Dios. Entonces, noten ustedes cómo un tema que es el diezmo está conectado con un mandamiento, ¿sí?, y está conectado, digamos, con la fe y con la dependencia de Dios, ¿sí? Y, por ejemplo, si tomáramos el principio de Abraham, entonces diríamos, yo no voy a robar ni un centavo de nadie, no voy a robar, no me voy a hacer quedar con nada del que no le pertenezca a mi prójimo, porque yo tengo la confianza en Dios, ¿sí? Y si Dios quiere que yo sea rico, voy a hacer de la mano de Dios, y si Dios quiere que no me falte nada, lo voy a hacer por la mano de Dios. Tengo la bendición del diezmo, y el diezmo es la manifestación de fe en Dios de que Él no va a hacer faltar nada y va a bendecir. Así es como hay que encararlo a estos temas, ¿sí? Agrego un poquito más y ya pasamos al estudio. El diezmo, yo entendí, el diezmo en la vida del cristiano es una semilla de fe, ¿sí? Es como un maicito, ¿sí? Como un maicito que se utiliza estas palabras, estas frases, ¿sí? Está tirando maicito, ¿sí? Entonces es como una semillita de fe, ¿sí?, en donde nosotros los seres humanos hemos sido afectados y somos muy incrédulos, muy desconfiados. La vida del patriarca Abraham lo manifestó. Somos muy desconfiados. Entonces, el Señor, mediante esto, el diezmo, Él empieza a digamos, con esta luz, con este conocimiento, para que sus hijos recuperen la fe en Él. Y al recuperar la fe en Él y ir viendo cada día que todo lo que Dios dice es verdad, entonces luego se prepara el terreno al camino de algo más, de una luz más fuerte, más grande, porque así es el Evangelio, va una luz de aumento en aumento. Entonces el diezmo es una semilla de fe, ¿sí? Empezar a depender solamente de Dios, ese es el objetivo. Con esta introducción vamos a dar paso a la pregunta número 1. Primer subtítulo y la primera pregunta dice: todo le pertenece a Dios. ¿A quién pertenece el universo?, dice la pregunta número 1. Y tenemos en el Salmo capítulo 24, versículo 1, Silvia, por favor, ¿qué dice Salmo capítulo 24, versículo 1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muy bien, de Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si nosotros tenemos que tenemos que saber que todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. No hay, aún nuestras vidas le pertenece a Dios. Eso es lo que dice el texto de Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra, sí, el creador es el dueño. Y su plenitud, el mundo y además los que habitan en él. Es decir, todas las cosas le pertenecen a Dios. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién pertenece el universo? Le pertenece a Dios, ¿sí? Vamos a avanzar con la segunda pregunta. Estas preguntas son sencillas y son fáciles, ¿sí? Avanzamos con la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: ¿qué enormes riquezas posee Dios? Vamos a ir al libro de Ageo, el capítulo 2, versículo 8. Silvia. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Sí? Decir, el ser humano empezó su actividad comercial, ¿sí? Empezó su actividad comercial primeramente con las riquezas de la tierra, es decir, intercambiando productos, o sea, lo que es el trueque. Luego empezaron a darle valor para hacer intercambio con metales, y hasta que finalmente la economía mundial está sostenida en el metal más precioso, que es el oro. Está respaldado. Por ejemplo, el dólar tiene un respaldo del dólar, es el papel moneda. Está respaldado por la riqueza real, que es el oro. El oro es realmente la riqueza, ¿sí? Y después hay otros tipos de riquezas que son las riquezas naturales. Pero el ser humano se apoderó de estos metales preciosos del oro, ¿sí? Pero ese oro que ellos se apoderaron, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios, lo dice el texto bíblico. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es más, Dios tuvo que, luego que vino el diluvio, Él escondió bajo todas las montañas, todo piedras preciosas, oro, escondió todo eso porque el hombre ya sabía la reacción que iba a tener el hombre con respecto a esto, ¿no? Es más, todos conocemos las representaciones de las películas, por ejemplo, la fiebre del oro allá en Estados Unidos, y así, digamos, acá cuando vinieron a colonizar, los mataban a los indios, le quitaban el oro, y no, ellos no entendían, pero ellos venían, la colonización venía y los mataba, digamos, por causa del metal precioso, ¿sí? Pero todo eso le pertenece a Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Muy sencilla la pregunta: ¿qué enormes riquezas posee Dios? Todas las riquezas son de Dios, ¿sí? Muy bien. Avanzamos entonces en la tercera pregunta. ¿Qué nos dice la tercera pregunta? Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. ¿Sí? Nos cita el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 17 al 18. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Silvia, por favor, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. En este punto hay muchas personas que manifiestan una ingratitud. ¿Por qué? Porque a esta pregunta dicen: ¿gracias a quién obtenés los bienes? Y yo trabajo, dicen. Yo trabajo, yo no le debo nada a nadie,
yo me consigo mis propios trabajos, mi propia fuerza, esa es la que yo me valgo por mí mismo, dicen, ¿sí? Y son ingratos, al no conocer a Dios, son ingratos, algunos, no todos, otros sin conocer las cosas de Dios, reconocen que hay una mano divina que les provee y los bendice con trabajo. Y esto es lo que está expresando el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 17 al 18, y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. ¿Sí? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es decir, gracias a la bendición divina es que nosotros obtenemos la fuerza para conseguir lo que necesitamos, el trabajo, y gracias al poder de Dios y a la bendición de Dios es que Él nos bendice, digamos, con ese trabajo, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios son agradecidos, tienen el espíritu de gratitud, ¿sí? No de ingratitud, de gratitud hacia Dios, que es gracias a Él que nosotros obtenemos las bendiciones, los bienes, ¿sí? Esa sería la respuesta. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 4. El segundo subtítulo dice: la parte de Dios. ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Y nos cita el libro de Levíticos, el capítulo 30, el versículo 32. Levíticos 27, 30 al 32. ¿Qué nos dice Silvia? Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Muy bien. Entonces acá nos está diciendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, qué porción de nuestros ingresos le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice acá el versículo 30? Dice, y el diezmo, ¿qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de un 100%, ¿sí? Un 100% de nuestros ingresos, eso es lo que es el diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Sí? Es cosa dedicada a Jehová. Pero, a ver, ¿qué Dios necesita que a Él se le devuelva? En ese tiempo eran los frutos de los árboles, lo que está diciendo el texto. ¿Dios necesita eso? No, Dios no necesita. Si Él es el creador. Dios no necesita del fruto de los árboles, no necesita. Pero ¿por qué es el diezmo? ¿Por qué Dios lo pide? ¿Por qué es de Él? Lo dice el texto. De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, es decir, apartada para Jehová. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir que en este pasaje nosotros tenemos que el diezmo, dice la palabra de Dios, la 10ª parte es dedicada a Jehová, consagrada a Jehová. ¿Sí? ¿Qué proporción de nuestros ingresos les pertenece a Dios? La respuesta sería
el diezmo o el 10% de nuestros ingresos. Es cosa dedicada a Jehová, le tenemos que dedicar a Jehová y la tenemos que consagrar a Jehová. Y nosotros vamos a entender el por qué. Porque es una manera de gratitud a Dios. El diezmo es una forma de gratitud, es un reconocimiento a Dios, ¿sí? Cuando nosotros le creemos a Dios y por la fe obedecemos lo que Él nos indica en su palabra, entonces lo que estamos haciendo nosotros es reconociendo que las riquezas y todo lo que Él manda le obedecemos, entonces le estamos creyendo a Jehová, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reconociendo que de Él son las riquezas. Hay muchos puntos de por qué, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 4? ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenecen a Dios? El diezmo, el 10%, ¿sí? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, ¿sí? Y en ese tiempo ellos tenían sus riquezas, que eran con ovejas, que eran con vacas, que eran con cabritos, que ellos también tenían la tierra, la agricultura y todos los frutos, todos los árboles, todas las cosechas ellos tienen que separar el 10% y entregarlo a Dios, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros ya tenemos una vida moderna, nosotros ya trabajamos, tenemos ingresos en dinero, ¿sí? El papel, el billete. Entonces, es distinto a esos tiempos, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta a esa pregunta, es el 10%. Pasamos a la pregunta número 5. Perdón. Tengo acá unos textos para añadir, ¿sí? En donde mucha gente cuestiona estos puntos, ¿sí? Y empiezan, por eso yo quiero que nos compartan todo lo que ustedes se le dicen, lo que han escuchado, ¿sí? En donde se dice, no, el diezmo es, estaba viendo ahí unos videos, dice que es una estafa, la estafa del diezmo. Otros dicen, no, el diezmo es para los pastores que se hacen ricos. Son otras cosas que se dicen. Y entonces la gente ya le presta oído a eso, le presta oído a esos dichos, ¿sí? Esos dichos que no son de la palabra de Dios, ¿sí? Pero el diezmo sería, si nos ponemos en tema financiero, sería un pasivo. Es un pasivo, es decir, una salida, ¿sí? En la economía nosotros tenemos dos columnas o dos partes, uno que es activo y otro que es pasivo. El activo es el que produce plata y el pasivo es la salida de la plata. Ahora, el diezmo es, y esto es algo que digamos que no han escuchado nunca, el diezmo es un pasivo activo. Ya van a entender por qué. ¿Cómo es esto? No es una pérdida, es una bendición, ¿sí? Bien, entonces la gente cuestiona y escucha esas voces, ¿no? Que el diezmo lo utilizan los pastores para hacerse rico, que el diezmo es una estafa, que el diezmo esto, que el diezmo esto otro. Ahora, la palabra de Dios es la que dice, Dios es el que dice que el diezmo le pertenece a Él. Y nosotros nos afligimos por el 10% que nos pide Dios, o que tal vez cuando escuchamos de religión, en religión cuando se habla de los diezmos, entonces
ya decimos, ah, no, el diezmo es una pérdida, es una estafa, yo no voy a, de ninguna manera voy a dar el 10% a la iglesia, no, 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 no. Bien, rechazamos el diezmo porque no escuchamos lo que dice la palabra de Dios y escuchamos lo que dicen los otros, ¿sí? Las voces que en realidad son voces satánicas, porque esto es un tema de fe, ¿sí? Y en vez de ayudarnos a nuestra fe, nos ayudan a nuestra incredulidad. Entonces, no decidimos no entregar el diezmo, no creerle a la palabra de Dios. Pero vamos y gastamos la plata, pero sí ya en la quiniela, ¿sí? Vamos e invertimos un pasivo, ¿sí? Que es pérdida tras pérdida tras pérdida, y nadie nos cuestiona, nadie dice, no, ¿para qué va a jugar a la quiniela si los que organizan eso son los que se hacen ricos? Ya no escuchamos esas voces, no, no, vamos, juguemos, con la esperanza de algún día hacerse rico. Y es una pérdida tan grande y eso es algo mundano, es algo que ofrece el mundo. Y las personas tienen fe en eso, fe en que algún día van a sacar. Luego dicen, no, no le voy a dar el diezmo a la iglesia. Y van y gastan fortunas en, por ejemplo, lo que dice acá el texto, este es el texto que está añadido. Dice el libro de Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, la palabra de Dios hace un cuestionamiento. ¿Por qué se gasta el dinero en otras cosas que no son pan? Nuestro egoísmo le mezquinó y no le creyó a la palabra de Dios, ¿sí? De aceptar su voluntad en la entrega de lo que es el diezmo, pero sí no tenemos ningún problema en gastar tal vez en tomaderas, en festicholas, en asado, en diversiones, en lujos, en un montón de otras cosas. No, pero el 10% para la iglesia no, porque hay estafa, ¿sí? O sea, el ser humano es... ¿cuál sería la palabra? Es necio, esa es la palabra. Somos necios. ¿Por qué? Porque Dios nos pide algo que es por la fe y sin embargo nosotros nos derrochamos fortunas en otras cosas que no sirven, ¿sí? Que dice el texto bíblico, en lo que no es pan. Es decir, que el Señor hace un reproche al gasto innecesario y en cosas que no son para nuestro bien. Muy bien. Avanzamos entonces ahora sí a la pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? Nos dice, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Y nos cita el libro de Génesis, el capítulo 28, el versículo 20 al 22. Silvia, por favor, Génesis 28, 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Excelente. Entonces nosotros acá, ¿a quién tenemos? Lo tenemos a Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era nieto de Abraham, ¿sí? Era nieto. Ahora, Abraham era el padre de la fe, es el padre de la fe, y Abraham entregó el diezmo, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan si Abraham
estuviera hoy en día, ¿qué es lo que haría Abraham? ¿Sí? ¿O qué le hubiese enseñado a Abraham a su nieto? ¿Sí? Entonces, yo creo que la respuesta es bastante obvia. Si Abraham creía en el diezmo, en la entrega del diezmo, pues entonces él seguramente le enseñó, y es por eso que es lo que vemos en su descendencia, que es lo mismo hace su nieto Jacob. Entonces yo estoy seguro que Abraham le enseñaría a confiar en Dios, ¿sí?, por medio de el diezmo, de la entrega de los diezmos, que seguramente Dios le habrá indicado a Abraham, ¿sí? Dios le habrá indicado que él tenía que entregar el diezmo. Ustedes van a escuchar todo tipo de cosas, de que Abraham entregó una sola vez el diezmo y no lo entregó nunca más, que en la Biblia no aparece que Abraham ha entregado, no entregó más de una vez el diezmo. Van a escuchar a millones de voces. Pero acá el problema, como le dije, esto es un asunto de fe. O le crees a Dios, o le creemos a Dios, o somos incrédulos a lo que dice Dios, ¿sí? Entonces, el texto bíblico dice, y perdón, la otra pregunta era, si Abraham estuviera acá, ¿qué diría? No le entreguen el diezmo a la iglesia porque los pastores se hacen ricos, no le entreguen el diezmo porque eso es una etafa, no le entreguen el diezmo porque eso no es ley, no es obligación. No. Abraham enseñó con su ejemplo, y aquel que fue justificado por la fe fue presentado justo delante de Dios por creerle a Dios. Yo creo que hoy en día haría lo mismo que está registrado en la Biblia, ¿sí? Y eso fue lo que le enseñó a su nieto Jacob, y su nieto Jacob, cuando estuvo en una situación de huida, tuvo que huir porque si no su hermano lo iba a matar. Entonces Jacob tuvo su propia experiencia, y ahí está lo que nos acaba de leer Silvia, en donde dice que Jacob hace un voto diciendo: si Dios va conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dice Jacob. Entonces dice que él puso una piedra por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y dice, ahí está la respuesta, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esa era la pregunta, ¿no? ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo lo que Dios nos da. Ahora hago una pequeña aclaración, ¿sí? Si nosotros entendemos por la fe que esto es un tema y un asunto de fe, ¿sí?, y nos decidimos confiar en la palabra de Dios y empezar a separar el diezmo, ¿sí? ¿Y de cuánto tenemos que separar el diezmo? De todas nuestras ganancias, de todo lo que nosotros, Dios nos bendiga. Le pongo un ejemplo. Supongamos nosotros tenemos un sueldo, ¿sí?, y trabajamos para una empresa, una fábrica, una empresa, lo que sea, ¿sí? Somos empleados, tenemos un sueldo. Cuando nosotros cobramos el sueldo, tenemos que separar el 10%, ¿sí? Eso es lo que nos pide Dios. Separamos el 10%, y ese es el mandato de Dios. Pero acá dice de todo. Por ejemplo, si aparte de el trabajo que nosotros tenemos nos sale un trabajo extra, ¿sí?, y también tenemos una ganancia, también de ese trabajo extra tenemos que presentar el diezmo del Señor. Por eso acá dice de todo lo que me diere. Es decir, toda bendición que viene de Dios, nosotros debemos separar el 10%. Eso es lo que nos pide Dios. Dios es el que pide, no el hombre. Ahora, hay algo que tengo que aclarar.
Dios no acepta la plata injusta, ¿sí? Dios no acepta la plata injusta y lamentablemente acá nosotros tenemos que hay una discriminación. ¿Qué quiere decir esto? La infelicidad del otro, ¿sí? No puede ser, es decir, nosotros no podemos ser felices a costa de la infelicidad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros arrancamos, que hay muchos que agarran y tienen ideas totalmente torcidas, obviamente porque no conocen la palabra de Dios, dicen, bueno, pido a Dios que me ayude para el trabajo de esta noche. Ellos, por ejemplo, le llaman trabajo al ir a asaltar, al ir a robar. Entonces, bueno, esta noche voy a ir a asaltar el banco y le pido a Dios que me bendiga. Y tienen sus santos que le oran a sus santos y bueno, en esos santos se encomienda porque ellos le llaman trabajo. Van a asaltar, van a robar. Roban, tienen éxito, ganan dinero y esa plata la separan para entregar el diezmo. Totalmente equivocado. Dios no acepta esa clase de dinero. La felicidad a costa de la infelicidad de otros nunca va a poder ser y nunca va a ser aceptado por Dios. Dios acepta lo justo, lo honesto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá dice de todo lo que Dios nos bendiga, pero ese todo no incluye las malas acciones como ser el robo o como ser la estafa o otra clase de ganarse el dinero en forma deshonesta, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, jugamos a la quiniela, yo de la quiniela me voy a separar el 10% si gano. No, no se puede servir a Dios a dos señores, ¿sí? O es el diezmo, ¿sí?, que es la confianza absoluta en Dios, o es la quiniela u otro juego de azar que es lo que el mundo propone, ¿sí? El Dios que el mundo propone, el dinero, ¿sí? Entonces no se puede servir a dos señores. Plata de quiniela, plata de juego de azar, plata de estafa, plata de otras formas malas de ganarse la vida. Eso no es, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos la respuesta del texto bíblico. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo lo que me dieras, de todo lo que nos ingreses, el 10% es para Dios. Vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Nos dice, ¿para qué se emplea el diezmo? ¿Sí? ¿Para qué lo pide Dios al diezmo? ¿Sí? Entonces nos cita Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. ¿Qué nos dice Silvia? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Excelente. Entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? El diezmo se emplea para el avance del Evangelio, para la predicación del Evangelio, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, míralo a este, ¿sí? Yo conozco el lenguaje de nuestro, sí, el lenguaje tucumano, entonces ustedes van a decir, pero míralo a este, ¿con qué cara nos viene a hablar del diezmo, ¿sí? Bueno, les explico. Tanto yo como nuestra hermana Silvia y todas las hermanas todos los hermanos que estamos trabajando en este proyecto, ¿sí? Yo no soy pastor, ¿sí? No soy pastor, ¿sí? Yo soy un trabajador, ¿sí? Ahora, mi hermana Silvia también es una trabajadora. Nosotros no vivimos del diezmo, ¿sí?
pero lo entendemos el diezmo. El diezmo es una bendición, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, claro, habla del diezmo porque es pastor y entonces necesita que le lleven el diezmo para que se haga rico. No le voy a discutir que esto es lo que muchos hacen, ¿sí? Pero ahí vamos a ver dónde está la diferencia. Hay muchos que utilizan el evangelio como comercio. Hay iglesias que utilizan el evangelio como comercio, ¿sí? Pero ¿por qué hacen esto? Porque encuentran que esto es un activo, ¿sí? Entonces empiezan a lucrar con el evangelio, se hacen pastores de la noche a la mañana y hablan de la palabra de Dios, conocen 2 o 3 versículos y ya son pastores, y en poco tiempo se hacen de riquezas y todo lo que entra es para ellos, ¿sí? Entonces eso es verdad. Hay parte de verdad que hay iglesias que lucran con el evangelio, ¿sí? Hay iglesias que lucran con el evangelio. ¿Y quién tiene más autoridad de hablar del evangelio? Aquellos que experimentan la promesa de Dios, ¿sí? Ya vamos a llegar a la promesa de Dios. Entonces, los que tienen autoridad para hablar del diezmo son aquellos que experimentan la promesa de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos que trabajan y le creyeron a Dios, ¿sí? Y entregan sus diezmos. Tal vez los pastores, sería mejor que no traten de hablar. Es bueno que instruyan, pero no es mejor que no es el mejor tema para que ellos hablen, porque por ahí está mal visto, ¿no? Pero los laicos tenemos la autoridad de Dios para hablar de este tema, porque esto es un tema de fe. No tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver el hombre. Acá esto es un asunto de Dios, ¿sí? Y de sus hijos, de los que le creen. Entonces, el diezmo es para el avance del evangelio, ¿sí? Y aquellos que trabajan del evangelio, dice el apóstol Pablo, dice que vivan del evangelio. Es decir, usted va a encontrar que en cada profesión, cada persona tiene su profesión y vive de la profesión que hace, ¿sí? Si es carpintero, si es plomero, si es, si es doctor, si es profesor de alguna lengua, de servicios, infinitas profesiones. Y cada persona que trabaja, ¿sí? Es digno de su salario. Es digno de que se le paguen. No se puede agarrar y decir, bueno, vení, construime, al albañil, construime la casa y bueno, hacémelo gratis. No, no, no. Él trabaja para obtener una ganancia, para mantener a su familia, se merece, digamos, que tenga un buen pago. Y pasa lo mismo en el rubro de lo espiritual, ¿sí? Dios tiene obreros que trabajan y obreros que necesitan el apoyo económico, y en ese sistema es el que Dios estableció, ¿sí? Porque Dios no necesita de una mísera moneda, del 10% de un sueldo, no necesita. Lo que sí necesita es que nosotros le creamos a Él, ¿sí? Y le obedezcamos para que el evangelio avance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros le creemos a Dios, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un aporte al avance del evangelio, ¿sí? Sosteniendo a los que trabajan en el evangelio, que se pueden dedicar tiempo completo, ¿sí? Y que es necesario que haya siervos de Dios que se dediquen a estas obras, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y en el caso de nuestra iglesia adventista del séptimo día, se utiliza una parte para pagar a los ministros. Nuestra iglesia no es igual que a otras denominaciones, por eso es transparente, ¿sí? Nuestra iglesia ocupa un porcentaje
de los diezmos para pagar a los ministros y otro porcentaje es para la compra de materiales, ¿sí? De Biblias, de estudios, ¿sí? Entonces es para el avance del Evangelio, ¿sí? A diferencia de otras denominaciones que no hay un sistema organizado, es decir, en nuestra denominación los pastores, los ministros son empleados, ¿sí? Son empleados que cobran un sueldo y nadie con un sueldo se hace millonario ni gana más que nadie, no. Tienen un sueldo, ¿sí? A diferencia de otras religiones que son totalmente, se hacen pastores, se hacen iglesias de la noche a la mañana, ellos no. Ellos se hacen ricos y terminan siendo ellos y son multimillonarios y entonces comercian con el Evangelio. Hay muchas denominaciones que en vez de enseñar, por eso es necesario la instrucción, porque en vez de enseñar, en vez de instruir, empiezan a preguntarle cuánto gana, qué propiedades tiene auto, tiene esto me estaban contando hace poco, ¿sí? Iglesias, entre comillas, que no voy a dar el nombre porque, bueno, no quiero tener problemas, pero a los que hacen eso, esos son comerciantes, comercian con el Evangelio. Muy bien, entonces queda aclarado el tema, los que trabajan del Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿sí? Esa sería la respuesta. Para el avance del Evangelio se utilizan los diezmos. Vamos a pasar a la última pregunta, la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Y acá viene lo fuerte de la promesa bíblica y una acusación de la parte divina. En el libro dice la pregunta, ¿qué maravillosa bendición promete Dios? O sea, ¿qué promesa hace Dios con respecto al tema del diezmo? ¿Sí? ¿Qué nos dice Malaquías, Silvia, el capítulo 3, el versículo 8 al 10? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Excelente, Silvia. Entonces acá nosotros lo que tenemos es primeramente un cuestionamiento, ¿sí? En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí?, que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, hace una pregunta Dios. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Puede el hombre robarle a Dios? ¿Sí? Y entonces el Señor mismo responde, pues vosotros me habéis robado. ¿Sí? Qué feo es que se nos acusen por ahí de ladrones, ¿no? De que somos ladrones, a nadie le gusta que se acusen ladrones. Tenemos nuestra moral, entonces pasamos mucha vergüenza si nos acusan de ladrones o que debemos algo o que hemos robado algo. Entonces acá el Señor hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque no tan solo es el diezmo que el Señor reclama, pide, sino también las ofrendas, ¿sí? Porque todo en este mundo y más en la parte moderna, todo se mueve, la mayor parte se mueve con dinero, ¿sí? Si ustedes van a un teatro, pagan una entrada, ¿sí?, y en esa entrada están pagando
tal vez a los artistas están pagando tal vez la luz, tal vez las personas que trabajan adentro, ¿sí? Nada es gratis. Si ustedes van a un bar, ¿sí?, y hacen la consumición, y también hay un derecho a espectáculo, supongamos, entonces todo se paga, todo se tiene que pagar. Y así también pasa en la parte religiosa, ¿sí? En la parte religiosa no es que nosotros vamos a pagar la salvación, pero si nosotros vamos a adorar a Dios en un templo, en un edificio, pues ese edificio necesita de mantenerse, ¿sí? Mantenerse, pagar la luz, pagar el agua, pagar, tal vez ahora en día se utiliza mucho el internet para transmitir las predicaciones, en fin, se necesita para hacer un mantenimiento, se necesita como en todo otro rubro se necesita. Entonces, no es tan solo el diezmo, sino también son las ofrendas. Y Dios hace la acusación, ¿sí?, en que se ha robado los diezmos y las ofrendas. Ahora, en el versículo 9, y hay algunos que están en contra del diezmo, y entonces dicen, no, acá a ustedes lo están manipulando con la palabra de Dios. Bueno, esas frases son frases del enemigo de las almas, que él siembra cizaña, y la cizaña es cuando se siembra la incredulidad, ¿sí? Dios dice, créanme, y el enemigo dice, no, no le crean. Dios dice, ¿van a ser malditos? No, no van a ser malditos, van a ser benditos, ¿sí? Siempre el enemigo de Dios utiliza frases que destruyen la fe. Entonces acá la palabra de Dios, ¿sí?, no hay ninguna manipulación, es Dios el que está hablando, y dice que hay una maldición. Malditos sois con maldición, dice, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y acá viene la promesa bíblica, y noten ustedes que no hay ninguna otra parte de la Biblia en donde Dios habla de que lo prueben, ¿sí? Cuando el enemigo de las almas fue a tentarlo a Cristo, el Señor Jesucristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios, y no lo probé al Señor tu Dios, ¿sí? Pero acá Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Es decir que Dios le pide a sus hijos, a su pueblo, primeramente que le crean, y si no le creen, le piden, háganme la prueba. A ver, ¿qué pierden? ¿Qué pueden perder? ¿Qué se van a empobrecer por dar 10%? Hagan la prueba. Entonces Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor dice, probadme, pruébenme. Solamente en este punto Él dice que lo prueben, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas son semillas de fe, para que vean que Dios todo lo que promete lo cumple. Ahora, bien, hacemos una aclaración, ¿sí? Hacemos una aclaración en este punto. ¿Cuál es la aclaración? Muchos manipulan verdaderamente, y en vez de pedir el 10%, ya piden más. Piden el 100%, piden autos, y ya pidan terrenos, y comercian con el evangelio. Estaba escuchando en una prédica hoy día que un pastor, a razón de esto del coronavirus, dice que que él tenía un gel bendecido, que él lo bendecía, y entonces vendía ese gel, le pedía el diezmo
le pedía ofrendas, que manden ofrenda, diezmo y que compren ese gel bendecido. Una estafa totalmente. Dios no pide esto. Por eso es que tan necesaria la instrucción, ¿sí? Dios lo que pide es el 10% y no hay ningún gel, no hay ningún agua bendita, no hay ningún manto sagrado. Todo eso es mentira, es un comercio, ¿sí? Cuando pasan esto, pues amigo, salga inmediatamente de esas congregaciones porque no son de Dios. Están haciendo un comercio del Evangelio. Para que usted sea curado, no. El Evangelio no se comercia. Entonces, nosotros tenemos hoy en día grandes iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad. Acá nosotros no le estamos predicando el Evangelio de la prosperidad. De ninguna manera nosotros estamos diciendo que si pone el diezmo se va a hacer rico. No. Si pone el diezmo le va a ir mejor en su vida. Absolutamente no. Acá no es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es un evangelio comercial, que el único interés es para los pastores que comercian con el evangelio, ¿sí? Entonces no es lo que estamos diciendo. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que confiar y creerle en sus promesas y el Señor jamás nos va a hacer faltar. Y si tenemos, ¿sí? Porque hay que tener actitud para ser rico, porque muchos cuando se hacen ricos se olvidan de Dios porque no tienen nada, ¿sí? No tenemos que pensar así. El Señor no nos va a hacer faltar de acuerdo a su promesa, ¿sí? No es el evangelio de la prosperidad, no se confunda. El Señor quiere que nosotros aceptemos esto y esto es un tema de fe, ¿sí? Muy bien. Entonces, la gran promesa de Dios es que Él va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, y hay muchas clases de bendiciones, no tan solo la material. La salud es una bendición, la protección contra las enfermedades es una bendición, el hecho de que nuestros hijos tengan una buena educación es una bendición. Hay muchas clases de bendiciones que el Señor nos da. La comprensión del Evangelio es una gran bendición. Muy bien, ahora vamos a pasar a algunos textos, unos textos que tenemos añadidos. Tal vez nos estamos extendiendo, pero es muy interesante este tema. ¿Cuál fue la mirada de nuestro Señor Jesucristo? Vemos dos pasajes. En el libro de Mateo, el capítulo 23, el versículo 23, Silvia, vamos a ver cuál fue la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque, bueno, utilizan todo tipo de argumentos para decir, no, en el Nuevo Testamento el diezmo no va, Jesucristo nunca ha dicho que pongan el diezmo. Entonces, acá tenemos los pasajes de la mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 23, 23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien, y ahora vamos a leer, Silvia, Lucas, el capítulo 21, versículo del 1 al 4, otro episodio que nuestro Señor Jesucristo elogió. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros? ¿Sí? Acá tenemos en Mateo el capítulo 23,
el reproche que Cristo le hace a los fariseos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese reproche? Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, acá en Mateo 23, hipócritas, le dice. ¿Cuáles eran los hipócritas? Se le decía hipócritas a aquellos que a los actores, ¿sí? En ese tiempo no era un insulto, sino que era un elogio, porque los actores actuaban con máscaras, entonces interpretaban a personajes, ¿sí? Entonces los griegos le llamaban hipócritas. Y ahí de vosotros dice escribas y fariseos hipócritas, es decir, de doble cara. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, estas plantas, estas hierbas, que ya eran muy extremo lo que ellos hacían, o sea, eran tan rectos, tan perfectos, que hacían diezmaban la menta. ¿Quién va a diezmar la menta? Bueno, ellos ese detalle lo hacían, diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y acá va el equilibrio. Esto era necesario. ¿Qué es lo que era necesario? Esto era necesario hacer, es decir, diezmar la menta, el eneldo y el comino, ¿sí? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Entonces, el texto es muy claro en donde nuestro Señor le dice que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque es un mandato de Dios. Entonces, Cristo en ese reproche reafirma que el diezmo sí era necesario. Y ellos lo hacían muy bien, pero lamentablemente dejaban de hacer lo más importante, dice que era la justicia y la misericordia. Entonces dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces la mirada de nuestro Señor Jesucristo era que Él apoyó el tema del diezmo porque era un mandato de Dios y estaba en las Escrituras. Eso es lo que para aquellos que dicen que Cristo no ha hablado, que el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Bueno, acá tenemos que Cristo rectifica el tema del diezmo, ¿sí?, en el reproche que le hacen los fariseos. Ahora, en el otro pasaje nosotros tenemos que cuando estaba una viuda en el templo, dice que nuestro Señor, dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Cristo? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mucha enseñanza en estos pasajes en donde esta viuda dice que dio todo lo que ella tenía. Los otros daban de lo que les sobraba. Y Dios está al tanto y Dios está mirando todas esas situaciones. Entonces, en esas situaciones, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que destaca nuestro Señor? Y para que alguien entregue lo último que tenga, es porque es la confianza que tiene en Dios, la fe que tiene en Dios. Entrega, obedece por la fe y entrega lo último que tenían. Y eran 2 blancas, una era diezmo y la otra era ofrenda, ¿sí? Entonces, nuestro Señor elogia esa obra de fe, ¿sí? Esa obra de fe, es decir, Él no cuestionó diciendo, no, ay, pobre viuda, no ponga, que los fariseos, los sacerdotes se hacen ricos, que todo, y había corrupción en ese tiempo, ¿no? Y Jesucristo la sabía, pero Él no fue esa la actitud, sino que elogió la fe de esa mujer. ¿Sí? Muy bien, con estos pasajes extras,
vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Creerle a Dios, creerle en la promesa de Dios. Recuerden, el diezmo es un tema de fe. Y de ahí vamos al que debo hacer del estudio. Dice el punto número 1, dice ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Y nos cita 1 de Pedro 4:10. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:10, Silvia? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿sí?, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser buenos administradores de las riquezas que el Señor nos da, ¿sí? Dios no va a pedir cuenta de lo que nosotros hacemos con nuestro dinero. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro dinero? El Señor nos pide que nosotros le creamos y separemos el 10%. Esto también le afecta al egoísmo, ¿sí? El diezmo es una ayuda para que nosotros no seamos egoístas. Eso es uno. También ayuda para que nosotros le creamos, empecemos a creer a Dios. Son semillas de fe. Y también el Señor bendice nuestra administración. Cuando nosotros confiamos y obedecemos lo que Dios nos pide, somos mejores administradores de los bienes de Dios. Y Dios dirige y bendice, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que ser buenos, fieles y buenos administradores de los bienes de Dios. Vamos a ver al qué debo hacer. 2, ¿qué nos dice? Dice ser socios de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. ¿Qué nos dice Silvia? Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Muy bien, entonces dice ser socios de Dios, ¿sí? Dios recompensa a aquellos que son generosos, ¿sí? Recuerden, Dios no le pide más del 10%, ¿sí? Tampoco le pide Dios que con el diezmo usted sea generoso, porque el diezmo es específicamente para el evangelio, ¿sí? Debe ser entregado a la iglesia. Usted no puede administrar personalmente los diezmos, es decir, no puede decir, no, esto es diezmo, yo voy a ayudar a la gente con el diezmo. Eso es errado. Eso es equivocado. Encima caemos en tentación de utilizar ese dinero, ¿sí? Porque supongamos al ingresar cada semana o cada mes, nosotros vamos separando el diezmo. No, yo el diezmo no lo voy a dar a la iglesia, lo voy a administrar yo y voy a hacer que voy a dar, ayudar a los pobres. Voy a agarrar y voy a donar el diezmo a una fundación, a algún comedor. Dios no le pide eso no está escrito, no. Para eso son las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas, nosotros debemos separar el diezmo y también podemos separar. Hay algunos que los judíos hacían un doble diezmo, le llamaban, pero era diezmo y era ofrenda. Parte de 10% del diezmo y en su excelencia daban 10% de ofrenda, ¿sí? Y con la ofrenda nosotros podemos también ayudar a aquellos que son necesitados, los más necesitados, ¿sí?
El diezmo no se lo, es intocable, es santo, es consagrado para Dios. Muy bien, entonces dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Finalmente vamos al último punto del qué debo hacer y nos dice, dar con alegría. ¿Sí? Segunda de Corintios, el capítulo 9, versículos 6 al 7. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 9, 6 al 7? Silvia, el último versículo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Excelente. Dios dice que ama al dador alegre. Recuerden, si usted va a entregar el diezmo para que lo vean los hombres, está equivocado. Si usted va a entregar el diezmo porque un pastor le obligó y le está diciendo que es su obligación que da el diezmo, está equivocado. Si usted va a entregar el diezmo y lo hace tristemente, a Dios no le gusta ese diezmo, no lo acepta, ¿sí? Recuerden a la viuda que entregó lo último que tenía, ¿sí? Y lo hizo por la fe. El diezmo es un asunto de fe, es una promesa que Dios, es un mandato de Dios, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los hombres, y es una promesa de bendición, ¿sí? Es una promesa de bendición, entonces el diezmo es un asunto de fe. Ahora, mi querido amigo, con esto yo no le estoy diciendo que usted vaya a cualquier iglesia, cualquier pastor y le entregue su diezmo. No, no, no. La iglesia tiene que ser la iglesia que predique la verdad, ¿sí? Los ministros deben ser ministros que cobren un sueldo, no que se hagan ricos con el diezmo y que sea uno solo el que recauda todo, ¿sí? Hay muchos pastores que se hicieron ricos, ¿sí? Pero es porque no obedecieron el evangelio. Entonces, con esto no estamos promoviendo eso que vayan ustedes a entregar sus diezmos a aquellos que también hacen del evangelio un comercio. Cuando ya le pidan si tiene auto, si tiene, le pregunten si tiene propiedad, cuánto gana el sueldo, eso ya son malos síntomas. No tiene nada que ver, el pastor jamás tiene que preguntar eso, ¿sí? Amigos, hemos llegado al final. Y como siempre vamos a hacer una oración para que el Señor haga entender estos asuntos de fe y nos guarde de aquellos que comercian con el Evangelio, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Eterno Padre, Señor, te damos gracias porque nos has dado y entregado, Señor, esta luz sobre el diezmo, la bendición del diezmo, Señor, la solución al problema financiero, la fe en ti, Señor, que es por el medio del diezmo, y también para el avance de tu obra, para sostener a aquellos que te sirven en forma completa, Señor, y que predican el Evangelio. Padre Santo, bendiga a los amigos para que puedan entender que el diezmo es un asunto de fe y que el paso que tienen que hacer es creerte que en tu promesa, obedecer el mandato, Señor, y creer en tu promesa. Y también que sean guiados para que puedan depositar sus diezmos en
una iglesia en donde predique la verdad y sus ministros sean ministros obreros que cobren un sueldo y no aquellos pastores que se hacen ricos, Señor, y comercian por medio de estos temas. Bendiga, Señor, nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, queridos amigos. Buenas noches, Silvia. Y bueno, nos estamos encontrando en el siguiente estudio. Hemos cambiado los horarios, ¿sí? Hemos cambiado los días, hemos reducido los días. Vamos a estar haciendo una entrega por semana, es decir, el día martes que viene ya nos estaremos encontrando con el curso bíblico, el estudio número 22, ¿sí? Vamos a estar abordando el estudio 22. Recuerden, si tienen dudas sobre estos temas, pueden dejar los comentarios y nosotros con todo el amor de Dios vamos a responder, ¿sí? Bien, será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Como siempre, nos vamos con una música acorde al tema que hemos tocado. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso